Buenas noches, amadas casas y eso es amor, Lomas de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro Cristiano de Avivamiento Adonai en Ciudad Bolívar y Casa Sol Resplandeciente de la Mañana de Cumaná, y a sus ministros que están sobre estas casas, a los hermanos en la fe, a los amigos, bendecidos sean todos los que están conectados ahorita para compartir con nosotros la segunda parte de la plenitud en el Mesías, transmitiendo desde Puerto Ordaz, de la Casa Matriz, Yahshua es Amor, Venezuela. Quien les habla, el servidor de Yahshua Hamashiach, y ustedes, Pastor Tony Pereira. Y en los controles o en el máster está nuestro amado hermano y servidor también de Yahshua y de ustedes, Lester García. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la plenitud en el Mesías. Decíamos que la plenitud es la llenura del Mesías. El domingo pasado, con 28 de febrero, iniciamos la primera parte. Hoy continuamos con la segunda parte. Vamos a estar utilizando, les decía, la Biblia textual de Editorial Holman, Sociedad Bíblica Americana, traducción del hebreo, del griego, del arameo. Esa es la que estamos utilizando para esta disertación de la palabra. Y vamos a estar basándonos en Gálatas 2:20, pero también vamos a ver, porque vean, la plenitud, que significa la llenura del Mesías, tiene muchos factores que conforman en una unidad lo que es la plenitud del Mesías. Por eso vamos a estar tocando muchos factores. Vamos a estar tocando en Juan 1, vamos a estar leyendo del 1 al 4, que creo que del 1 al 4 fue donde quedamos la semana pasada. No me recuerdo muy bien. El versículo 14, luego el versículo del 16 al 18. Vamos a estar en Efesios, capítulo 1, del 18 al 23, ¿verdad? Donde vamos a ver que la plenitud del Mesías está en su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo del Mesías? La Keilat, la iglesia. Por lo tanto, la plenitud del Mesías, siendo él la cabeza de la iglesia, la autoridad de la iglesia, está la plenitud de él. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Porque él, o en él, hay una unidad en donde tenemos conocimiento, llenura, poder del Mesías. Vamos hacia la perfección, como dice que la obra que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo comenzó en nosotros, la continúa haciendo hasta llevarnos a la estatura, a la llenura de ese varón perfecto, a la llenura que es Yahshua Hamashiach, el misterio de Elohim y revelado por Elohim, que es el Mesías. Además, también está la plenitud en la Keilah, en la iglesia, en nosotros, cuando tenemos conocimiento del Mesías, cuando tenemos la misma mente de Yahshua Hamashiach,
cuando tenemos su mismo sentir, está la plenitud de Yeshua HaMashiach en nosotros. También vamos a estar leyendo Efesios 4, 3 al 16. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, versículo 6, versículos de 7 al 15. Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 23. El texto bíblico. Vamos a usar todos estos textos, pero nos estamos basando más que todo en esta declaración que hizo Pablo o Saulo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, está escrito, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué me está diciendo Pablo allí? Que la plenitud del Mesías está en él. Él ha entregado su voluntad, él ha entregado su fe, él lo ha dejado todo y para seguir al Mesías. Ahora, él no hace ahora la voluntad de él, o él no hace lo que él quiera. Pablo sencillamente, o Saulo, da a entender que él se sometía, se sujetaba al Mesías y él hacía la buena voluntad del Mesías, del ministerio dado por el Mesías a él hacia los gentiles. Y por eso entonces, al estar la plenitud del Mesías en él, y al entregarnos de esta manera, como lo hizo Saulo o Pablo a Yeshua HaMashiach, podemos decir que la plenitud del Mesías está en nosotros. Y un versículo que es muy importante, que tiene relación con la clase que nosotros estamos estudiando los días sábados, de que somos justificados por Yahweh por la llenura del Mesías, promesa que se le dio a Abraham y a su descendencia, al Mesías, antes de promulgarse la ley en el monte Sinaí por Moisés. Vea lo que dice el versículo 21 de Gálatas capítulo 2. No rechazo la gracia de Elohim. Recuerde que somos salvos por gracias. Y la gracia de Elohim era mismo su Hijo, entregaba a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que pudiéramos ser redimidos ante el Padre y poder tener salvación y vida eterna. Y vea lo que dice luego. Porque si por la ley fuera la justicia, en otras palabras, si fuéramos justificados por la ley, entonces en vano murió el Mesías. Así que, amados, no somos justificados por la ley, somos justificados por Yahweh mediante la llenura de fe del Mesías. Estamos unidos al Mesías y porque le somos fieles al Mesías. Y yo le decía que tomáramos muy en cuenta el esquema que teníamos en esa clase, el esquema donde dice que somos justificados por Yahweh, por la llenura de fe en el Mesías, porque estamos unidos en el Mesías y porque somos fieles al Mesías. Tomemos en cuenta este esquema, porque también en la unidad, en la fidelidad y en la fe también conforman la plenitud del Mesías. En la primera parte hicimos un bosquejo. Elohim, el Eterno, el cual es la cabeza y la autoridad de todo.
y el cual su gloria y su plenitud llena toda su creación, toda la tierra, el universo, todo lo que existe, fue todo lo que fue creado por él. El hombre tiene que doblar rodillas delante de él. Los animales, aún la naturaleza, se doblega y glorifican a Yahweh. Él le entregó, se plació en darle su plenitud a su hijo como unigénito, el único hijo de Elohim, como el primogénito en todo, Yahshua Amasías. El Mesías era el misterio que el Padre nos dio a conocer. O sea, ese misterio no lo conocía Israel cuando estaban en el monte Sinaí, cuando comieron el verdadero pan que bajó del cielo, el verdadero maná, que sería en un futuro el Mesías, esa agua que bebieron de la roca y que la roca también en un futuro representaba al Mesías. Ese era el misterio que Israel no conocía, era el misterio de Yahweh por el cual hablaron los profetas, habló la Torá, habló Moisés, los salmos hablaban de él y le pareció pues al Padre entregarle la plenitud al Hijo. El Hijo siendo ahora, o sea, el Padre es la cabeza del Hijo, la autoridad sobre el Hijo. Y ahora el Hijo siendo la cabeza o la autoridad sobre la iglesia que es su cuerpo. La plenitud del Hijo está en su cuerpo, en la iglesia, por sus diversos factores como son el poder, la divinidad, la santidad, el amor, los atributos de Yeshua HaMashiach, la sabiduría. Todos estos factores, como otros factores que hemos nombrado, tener la misma mente de Yeshua HaMashiach, el mismo sentir, que la imagen de Yeshua HaMashiach se refleje en nosotros como el primogénito en todo, como el unigénito del Padre. Y todo eso conforman una unidad donde en sí la plenitud radica en la unidad. Donde hay unidad, hay plenitud, hay llenura del Mesías. Donde hay unidad, hay plenitud y llenura del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Pero donde hay división, y por eso es que en la congregación, en la Keilah, en la iglesia, no puede haber división, no pueden haber grupitos, no puede haber sectarismo, amados. Porque ahí eso es división. Sino que en la iglesia debemos estar unidos en una sola unidad. Por ejemplo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una sola unidad. Y ellos forman una unidad con nosotros. Recuerden que Yeshua HaMashiach en el capítulo 17 del Evangelio de Juan le dijo al Padre que ellos formaban unidad y querían que los discípulos también formaran una unidad con ellos y los que venían por la predicación de ellos también formaran una unidad con él. Entonces nosotros también, la iglesia como cuerpo de Yeshua HaMashiach, formamos una unidad con él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo formamos una unidad. A través del conocimiento del Yahshua, a través del conocimiento del Espíritu Santo, a través del conocimiento de Elohim, a través de la perfección en el Mesías, a través de la unidad, en donde entonces se radica
la plenitud del Mesías. Eso fue lo que estuvimos hablando en la primera parte, en la clase, perdón, en el domingo pasado. Vámonos entonces al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan. Creo que habíamos comenzado. No me recuerdo bien, pero aquí habla de diversos factores que ya hemos nombrado que integran o conforman lo que es la plenitud del Mesías. Vamos a estar leyendo primeramente del capítulo 1, del versículo 1 al 4, luego el versículo 14 y luego del versículo 16 al 18. Está escrito en la palabra de Yahweh, la palabra de Yahshua. En un principio era el Logo. Y el Logo estaba ante Elohim. Y Elohim era el Logo. O sea, el Logo es ¿qué? La palabra revelada de Elohim. Y él era, ¿ves lo que dice? En un principio era el Logo y el Logo estaba ante Elohim y Elohim era el Logos. Aquí está hablando que tanto Elohim, escuche bien, es divino, es divinidad, es Dios, en otras palabras. También el Hijo, el cual estaba ante él, era la palabra revelada de Elohim, de Dios, y también es divino, también es Dios. No se puede, hermano, negársele la divinidad al Mesías. Hay quienes han negado la divinidad al Mesías. No puede negarse la divinidad del Mesías. Él también es Dios, él también es divino. Luego dice en el versículo 2, en un principio, estaba ante Elohim. ¿Quién era el que estaba ante Elohim? O sea, ante su presencia, el Logo, la palabra, Yeshua HaMashiach, el cual era el misterio de Elohim, el cual fue revelado a todos nosotros, el cual fue revelado a Israel desde hace más de 2000 años. Ese era el misterio de Elohim, el Mesías. Que el Mesías vendría, amado, a sustituir. Y hay una parte en la palabra bien clara que dice que la ley iba a tener validez hasta que apareciera el heredero, hasta que apareciera el Mesías. Esto lo estamos estudiando muy bien el día sábado. Después, claro, después que él muere y resucite, murió y resucitó, quien comenzó a activarse o a tomar la acción fue la gracia. Es decir, somos salvos por gracias, somos justificados por la llenura de fe en el Mesías. O sea, Yahweh nos justifica a nosotros por la medida de fe en el Mesías. Porque estamos unidos a Él y porque le somos fieles a Él. Y recuerden que la fidelidad de la cual habla Yahweh, de la cual habla Yeshua HaMashiach, es la fidelidad que va más allá de lo que nosotros pensamos. Sabemos que tenemos que vivir en santidad, tenemos que ser santos como Él es santo. Tenemos que apartarnos del mal, no cometer pecado. Eso es guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, amar a Yahshua HaMashiach, amar al Padre,
Perdón. Pero la fidelidad que Yahweh demanda, la fidelidad que Yeshua HaMashiach demanda, es que tú no lo dejes, es que tú no lo olvides, es que tú y yo no le demos la espalda y volvamos entonces otra vez a los ídolos, a los baales, a los cuales a venirlos a adorarlos, a venirnos a servirle. Nosotros solamente adoramos y le servimos y nos sometemos y nos sujetamos a Yahweh de los ejércitos, perdón, y a su Hijo amado Yahshua HaMashiach. Entonces, en un principio, este estaba ante Elohim. Es decir, Yahshua HaMashiach estaba ante la presencia de Elohim desde un principio. O sea, en un principio. Hubo un principio. Y en ese principio, Yahshua HaMashiach estaba delante de Elohim, su Padre. Vean lo que dice. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Padre, sabemos que es el creador. Pues, me perdonan que tengo la garganta un poco irritada. El Padre es el creador, ¿verdad? El Padre hizo todas las cosas por amor. ¿A quién? Al Mesías. Porque Dios se cuenta, todas las cosas por Él fueron hechas. Y además, pero vemos en Génesis que quien ordenaba con la palabra, escuche bien, con el logo, ¿quién era el que ordenaba? El Padre, como el creador. ¿Quién era el que, vamos a decirlo de esta manera, el que salía, el que llevaba el porqué de hacer las cosas? Era el logo, era la palabra, era Yahshua HaMashiach. Y el que actuaba en ir arreglando todas las cosas era el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Ellos estaban los tres como uno solo, trabajando en la creación de todo el universo, de la tierra y de todo lo que existe. Y fue hecho por amor a Yahshua, y fue hecho también por el mismo Yahshua, y fue hecho por el mismo Padre, porque el Padre pronunciaba la palabra, el Padre pronunciaba al Hijo, el Padre pronunciaba la palabra revelada para que las cosas pudieran ser creadas, para que las cosas pudieran hacerse, y así era cuando el Espíritu Santo se movía y dio orden a lo desordenado en que estaba la tierra, la creación. Escuche bien lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, es decir, sin esa palabra, o sea, el Padre, vamos a decirlo, tenía que pronunciar la palabra, tenía que pronunciar el logo, tenía que hacer que el Hijo, o por medio del Hijo, o por amor al Hijo, esa palabra actuara para que luego el Espíritu Santo pudiera moverse. Y sin él, o sea, sin Yahshua, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, sin Yahshua nada hubiera existido. Sin Yahshua, nada de lo que fue hecho hubiera existido. ¿Por qué? Porque el Padre derramó su plenitud en el Hijo. Y al derramarle su plenitud en el Hijo,
trabajaron unidos para hacer todas las cosas. Así que si Yahshua HaMashiach no hubiera existido, nada de las cosas tampoco hubieran sido hechas por el Padre. Tenía que estar el Mesías, la palabra revelada, el logo de Elohim, de Yahweh, del Eterno. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Decíamos que lo íbamos a leer hasta aquí. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién se dio la creación? De todo. Mediante la palabra, mediante el logo, mediante Yeshua HaMashiach. Y en él estaba la vida. En él. Y la vida era la luz de los hombres. Él era la luz de los hombres. Por eso, amados hermanos, cuando Yeshua HaMashiach venga por segunda vez, cuando Él se manifieste en gloria por segunda vez, nuestra vida que está inmersa en Él se va a manifestar en gloria. Y todos nosotros, los discípulos de Yeshua HaMashiach, todos los que habían muerto o los que estaban vivos en el momento de ese arrebatamiento, en ese momento todos vamos a estar llenos de la plenitud, de la gloria, de la vida que nos está dando en ese momento el Mesías, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorruptible. Y también, cuando Él se manifieste en gloria por segunda vez, nuestra salvación viene. Nuestra salvación es real. Porque vean, como decía Pablo, debemos de gozarnos cuando veamos que todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo, en la humanidad, están sucediendo. Debemos de gozarnos, no entristecernos, debemos de cantar, dice un salmo, cuando la tierra tiemble, por una sencilla razón, amados hermanos, porque nuestra salvación viene. Nuestra vida se manifiesta en gloria y nuestra salvación viene. Es cuando viene nuestra salvación, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Viene como juez. Y nosotros vamos a juzgar al mundo conjuntamente con Él. Por eso nosotros tenemos que estar en unidad. Por eso la Escritura nos dice que no nos podemos estar cayendo a dientes, amados hermanos. No podemos estar el uno contra el otro contra el uno. Es más, debemos de cuidarnos cuando estamos disertando la palabra de ir contra un hermano, aún de nombrarlo. Simplemente predique la palabra y el Espíritu Santo se encargará de ministrar y de hablar en el corazón de la persona, sin que usted tenga que criticar, murmurar, juzgar e ir contra su hermano, causando divisiones. Por eso usted ve que existen tantas divisiones, tantas doctrinas, tantas keilat de diferentes denominaciones. Y todos creen que tienen la verdad absoluta. Y todos creen que uno solo es el que tiene la verdad absoluta y el otro no la tiene. La verdad absoluta es Yahshua HaMashiach. Él es la verdad absoluta.
Por lo tanto, lo dice Pablo bien claro en una de sus epístolas, no se estén cayendo a dientes porque ustedes van a juzgar al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo y se van a estar cayendo a dientes y no hay unidad, ¿dónde está la plenitud de Yahshua HaMashiach en su cuerpo, en la iglesia? Esa plenitud tiene que verla. Y esa plenitud se cultiva con la unidad en la Keilat, con la unidad en la iglesia, con la unidad en el pueblo de Yahshua HaMashiach. Pero interpretamos las escrituras muchas veces cada quien con su cada quien, ni siquiera inspirados por el Ruach HaKodesh, porque el que nos revela la palabra es el Ruach HaKodesh, el que nos guía es el Ruach HaKodesh. Podemos hablar con autoridad porque el Ruach HaKodesh está en nosotros y el Ruach HaKodesh que nos guía a toda verdad. Vamos ahora al versículo 14. Vea lo que dice en el versículo 14. Y el logo, o sea, la palabra revelada, el misterio, el Mesías, se hizo carne. Aquí dice, y el logo se hizo carne y tabernaculizó. O sea, y vivió. Y vivió. Por ejemplo, el tabernáculo era la tienda de reunión donde se presentaba la presencia de Yahweh en el lugar santísimo cuando el pueblo estaba reunido o cuando él iba a hablar con Moisés, cuando la nube de la gloria de Yahweh caía sobre el lugar santísimo. Esa era la tienda del tabernáculo como una habitación para hablar con Yahweh, para que Yahweh pudiera hablar con su pueblo. Por lo mismo se dice, y el logo se hizo carne y tabernaculizó ese, y habitó. Lo dicen las otras Biblias, pues, entre nosotros y contemplamos su gloria. Cuando decimos y contemplamos su gloria, está allí también su plenitud. ¿Y cuál era la gloria? ¿Cuál era la gloria de Yahshua HaMashiach? Aquí lo dice la escritura, por eso es que la escritura a mí me dice que ella no necesita interpretación. Ella se interpreta a ella misma. La gloria del Mesías era que era el unigénito del Padre. Era el único hijo del Padre que se hizo carne, que habitó en medio de nosotros, vino a morir, entregó él su vida, él mismo la entregó y él mismo la quitó y la volvió a entregar. Nadie se la quitó. También lo dicen las escrituras. Y lleno de gracia y de verdad. ¿Quién le decía yo? ¿Quién era la verdad absoluta? Yeshua HaMashiach. Si tú tienes a Yeshua HaMashiach, tienes la verdad absoluta. Pero no eres tú solo. Es el pueblo, es el cuerpo, las Keilah, la iglesia de Yeshua HaMashiach. Y no es una sola persona, somos muchos, miles, millones. Y de gracia. Gracia desde dos puntos de vista. Primero porque somos salvos por gracia. Él entregaba su vida, su cuerpo, su sangre por nosotros para redimirnos ante el Padre. Entonces, desde ese punto podemos ver su gracia. Y desde otro punto podemos también ver su gracia que todas las bendiciones, todo lo que el Padre le había entregado al Hijo, toda la plenitud del Hijo era dado como un regalo por gracia al cuerpo
de Yeshua HaMashiach, que es la iglesia. Y de verdad, porque es verdad, en Él hay verdad, en Él no hay mentiras. Él resplandeció, según lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 5, Él resplandeció en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron, vamos a decir, prevalecer contra esa luz, porque Él es verdad, Él es luz, Él es vida, Él brilla en medio de las tinieblas. Él nos dio a conocer al Padre. Nadie conocía al Padre, pero Él, que estaba ante el Padre desde un principio en los cielos y vino a esta tierra, Él sí conocía al Padre. Y el que lo conocía a Él, conocía al Padre, porque los mismos atributos que tenía o tiene Yeshua HaMashiach, la misma plenitud la tiene el Padre. Sus atributos, sus caracteres, su sentir, su pensar, y forman una sola unidad. Por eso Él decía, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo les he dado a conocer al Padre. En el versículo 16, y era de lo que estaba hablando, dice, porque de su plenitud tomamos todo, es decir, gracia por gracia. Todo lo que se nos ha dado, porque somos herederos, coherederos conjuntamente con Yeshua HaMashiach. El Padre nos tiene en los lugares celestiales conjuntamente con Yeshua HaMashiach. Somos herederos y coherederos de todo lo que el Padre le ha entregado a Yeshua HaMashiach. Él nos los entregó también a nosotros, a la iglesia, a su cuerpo. Esa plenitud que el Padre le plació entregárselo al Mesías, también Él le plació entregársela a su cuerpo, a la iglesia. Y por gracia. Por gracia. Por gracia es importante esto. La Escritura dice, dad de gracia lo que se te fue dado de gracia. Dad de gracia lo que se te fue dado de gracia. Y por gracia. Luego en el versículo 17, esto es importantísimo también. Bueno, aunque todo lo que habla las Escrituras son muy importantes. El 16 dice entonces, porque de su plenitud tomamos todos, de sus bendiciones, por gracia, tomamos todos, toda la Keilat, toda la iglesia, todo el pueblo de Elohim, todo el cuerpo de Yeshua HaMashiach, hemos tomado de su plenitud de gracia por gracia. Y vea el 17. Pues la ley, escuchen esto, fue dada por medio de Moisés. La ley fue dada por medio de Moisés. Y la ley lo que daba a conocer eran las obras de la carne. Las obras de la ley daban a conocer las obras de la carne. Daban a conocer lo que somos, que éramos y somos pecadores. Pero la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Yeshua HaMashiach. Y por eso les digo el esquema
las gracias y la verdad fueron hechas por medio de Yeshua HaMashiach. Somos salvos por gracias. Somos salvos por fe de la llenura del Mesías. Somos salvos porque estamos unidos a Él. Somos salvos porque le somos fieles a Él. Y Él es verdad. Quiere decir que lo que es, y perdonen la redundancia, lo que es verdadero de lo verdadero y de lo que es la verdad es el Mesías, no la ley. Esta gracia y esta verdad que fueron hechas por el Mesías superan a la ley dada por Moisés. ¿Y saben por qué? Porque la ley de Moisés, le decía, representa las obras de la carne, el pecado. Su sangre derramada de los sacrificios no limpiaban pecado. A través de las obras de la ley no se recibía al Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo se recibe es bajo la gracia, bajo la verdad, bajo la obra redentora de Yeshua HaMashiach, bajo la obra salvadora de Yeshua HaMashiach. Es cuando es entregado el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ahora la ley que manda en nosotros es la ley del Espíritu Santo. Esa ley del Espíritu Santo sí da vida en sí mismo. Esa ley del Espíritu Santo sí da vida en sí mismo. Porque cuando confesamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador, como nuestro Adón o nuestro Señor, como nuestro Redentor, inmediatamente viene a nosotros a convivir en nuestro espíritu el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Él le da vida a nuestro espíritu y a través de nuestro espíritu le da la vida al alma y le da la vida a nuestro cuerpo. Gloria a Yahweh. Y luego nos dice el versículo 18. Nadie, y ya esto también se lo había adelantado, nadie ha visto jamás a Elohim. Nadie ha visto jamás a Yahweh. El único que le vio la espalda, la gloria, fue Moisés, pero nadie ha visto al Padre, al Eterno de frente. Ningún mortal podía ver al Padre, al Eterno de frente, porque moría. Por una sencilla razón, que tenemos una carne de naturaleza pecaminosa. En cambio, la carne que vamos a tener, donde sí lo vamos a poder ver, perdón, es una carne incorruptible. Esta carne es corruptible. El 18 dice, nadie ha visto jamás a Elohim, a Yahweh, el unigénito Dios. Escuchen, el unigénito Dios, o sea, Yeshua HaMashiach, el unigénito Dios, porque Él es Dios. Yeshua HaMashiach es Dios. En Él también está la divinidad que está en el seno del Padre. Recuerde que Él estuvo ante la presencia del Padre, trabajó con el Padre y siguen trabajando juntos, porque también lo dice la Escritura.
Figúrese eso, que el Padre, para poder hacer la creación, tuvo que hablar la palabra, el logo, tuvo que salir de él para que esa palabra y ese logo se hiciera realidad. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar. Por eso es que la Escritura dice que nuestra palabra tiene poder. Entonces, nadie ha visto jamás a Elohim. El unigénito, que es una parte que conforma la plenitud de Yeshua HaMashiach, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. ¿Quién reveló al Eterno? ¿Quién reveló al Padre? ¿Quién lo dio a conocer? El unigénito Dios, el Mesías, Yahshua HaMashiach. Esto es lo que nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, del 14 y del 16 al 18. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Amados hermanos, tengo irritada la garganta, por eso es la tos, perdónenme. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por compartir con nosotros en esta noche la Casa Jesús Amor, Lomas de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro Cristiano de Avivamiento Adonai en Ciudad Bolívar, la Casa Sol Resplandeciente de Cumaná, nuestros hermanos en la fe, los ministros, los amigos, todos aquellos que están conectados en estos momentos y los que luego se van a conectar cuando se suba el video, hasta por YouTube. Amados, vamos a orar. Padre eterno, Padre amado, Yahweh de los ejércitos, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía en la predicación de tu palabra. Gracias por hablarnos a todos nosotros, tu pueblo, tu Keilah, tu iglesia en esta noche. Gracias por darnos de tu plenitud a través de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Gracias por edificar nuestras casas. Gracias por poner en nosotros Yahweh el querer como el hacer. Gracias por la Casa Jesús Amor, Lomas de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro Cristiano de Avivamiento Adonai de Ciudad Bolívar, Casa Sol Resplandeciente de Cumaná. Gracias por los ministros que están sobre esta casa, sus familias, hijos, nietos. Gracias, Padre. Gracias por los amigos que en esta noche también están compartiendo con nosotros. Gracias por los hermanos en la fe y por todos aquellos que están compartiendo. Gracias, Yahweh. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, tenemos fe que tu Ruach HaKodesh ha ministrado a través de tu palabra, a través de esta segunda parte, sobre el corazón de tu pueblo, sobre el corazón de tu Keilah, de tu iglesia, para crecer, para edificarnos en el edificio, en la armonía, en la roca que es Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias. Padre, en esta noche te presentamos a esta humanidad, a este mundo. Presentamos aún a tu pueblo, a los hermanos en la fe, a tus ministros. Aún presentamos, Padre amado, a tu remanente fiel, a nosotros, a las casas las cuales nosotros nombramos, a todos nosotros, Padre, para que tengas misericordia. Tus misericordias son eternas, Papito amado. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados.
por favor, guárdanos de tu ira venidera, guárdanos, escóndenos de lo que está sucediendo sobre este mundo, sobre esta humanidad y lo que viene, porque no hay un arrepentimiento. Ten misericordia, misericordia, y que tu Ruaj HaKodesh llame a cada uno a arrepentimiento, Padre, Yahweh de los ejércitos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Trae sanidad, trae liberación, trae salvación, reprende toda malicia, quita toda opresión del enemigo en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas. Líbranos de nuestros temores, líbranos de nuestros temores, de nuestras tribulaciones, y pues sálvanos y líbranos de nuestras aflicciones, sana nuestras dolencias, nuestras enfermedades, guárdanos y líbranos de toda enfermedad maligna, de todo virus maligno, de toda peste maligna y de toda plaga maligna que anda en el ambiente, en la atmósfera, en los aires, en los cielos, en todos estos lugares de este mundo. Ten misericordia de todos nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, derrama sanidad sobre tu pueblo y en el que no sea tu pueblo, porque derramas también tu amor, tu misericordia y tu gracia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo suplicamos y te lo rogamos. En esta noche, si hay algún amigo que nos esté viendo, el cual el Ruaj HaKodesh le haya tocado su corazón para tener fruto de arrepentimiento, puede decir desde allí estas palabras: Padre eterno, Padre amado, Yahweh de los ejércitos, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname. En esta noche declaro como mi Señor, como mi Adón, como mi Salvador, como mi Redentor a Yeshua HaMashiach, y te prometo sujetarme a ti y a tu Ruaj HaKodesh, para que tu Ruaj HaKodesh haga la obra en mí hasta llevarme a la estatura, a la llenura de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti, amigo, que ya no eres amigo. Si aceptaste a Yeshua HaMashiach, ya eres parte de la familia de la fe, ya eres parte de nuestra familia. Padre, Yahweh de los ejércitos, ahora presentamos delante de tu rostro, delante de tu presencia, a estos hermanos recién convertidos. Padre, perdona sus ofensas, sus pecados, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y nunca sean borrados de allí. Que tu Espíritu Santo, tu Ruaj HaKodesh, venga a habitar en su espíritu para que le dé vida a su espíritu, a su alma, a su cuerpo. Séllalos con tu Ruaj HaKodesh como sello de garantía de su salvación. Padre, dale fortaleza física, fortaleza espiritual, afírmalos en tus caminos, dale llenura de tu Ruaj HaKodesh y afírmalos en tus caminos para tu gloria eterna, Yahweh, para tu gloria venidera. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te lo suplicamos y te lo rogamos. Bueno, amados hermanos, amigos, casas que siempre estamos nombrando, ministros, hermanos de fe, pueblo de Yahweh, que la iglesia, que tengamos un sueño o un dulce sueño en Yeshua HaMashiach, o sea que podamos dormir tranquilos, en paz, que nada moleste nuestros sueños, un sueño reparador, que mañana veamos otro nuevo día sustentados por Yahweh. Y así como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Yahweh, puedo vivir confiado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. También el salmista dice, me acosté, me dormí, me levanté, porque solo tú, Yahweh, me sustentabas, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que la paz de Yeshua HaMashiach sea con todos nosotros. Los espero, amados, el día sábado para seguir estudiando y el próximo domingo para seguir con la tercera parte de esta disertación de la palabra. Que
Shalom, amados hermanos.